Durante los últimos 5 años hemos estado atravesando por una inestabilidad política a causa de la falta de un orden y una protección para la ciudadanía, además de una desconfianza constante hacia el Estado debido a los indicios de que vivimos en una sociedad incapaz de crear buenos líderes para llevar a flote una nación. Lo único que destaca son los diversos actores que han llegado al poder y han decidido cometer diferentes actos inmorales. Ante esto, la población no se queda silenciada, pues tiene su derecho a una protesta pacífica para demandar una buena soberanía. Es este primer punto en donde desarrollaremos una de las principales causas de la inestabilidad política. Las constantes marchas evidencian la falta de una autoridad, pues según Hobbes, ya sea un Estado monárquico, aristocrático o democrático, siempre debe tener un poder suficientemente fuerte para mantener la paz y priorizar la protección de sus ciudadanos. Este concepto falla en los gobiernos de los expresidentes Martín Vizcarra, Pedro Castillo y la actual presidenta Dina Boluarte, pues por ejemplo, tras la destitución del primero, por acusaciones de corrupción en su contra, se le reemplazó con el hasta entonces presidente del Parlamento Manuel Merino. Esto desencadenó que una masa de manifestantes salieran a protestar usando pancartas como "Fuera Merino" y "Marino no nos representa". Además, las maneras de mantenerse comunicado y al tanto de todas las noticias a nivel nacional como global fue lo que promovió la gran cantidad de usuarios que comentaban a través de redes sociales sobre esta problemática, que se iba desencadenando en la nación. Todos querían dar su opinión, ya que por este motivo es que aparecieron los múltiples memes acerca de la llegada del expresidente Merino al poder. Y de acuerdo con Delia Rodríguez, no hay que subestimar el poder que tiene detrás suyo un meme premeditado, pues en política son los memes más aptos y no los más verdaderos los que nos dirigen. Es así como se justifican las grandes masas que se rebelaron ante el cambio incesante de presidentes. Y si bien no todos apoyaban a Vizcarra, una mayoría se oponía a la medida que tomó el Congreso en su contra. He ahí la presencia de un segundo punto importante como indicante de la inestabilidad política, el cual es la correlación entre la educación en el Perú con la política y cómo ésta explica la toma de malas decisiones como ciudadanos. Este segundo punto lo menciona mi compañera Viviana Flores. El trabajo me ayudó a comprender más sobre lo que está sucediendo en la realidad de nuestro país, viéndolo desde varias perspectivas para identificar qué problemas todavía llevamos como sociedad y saber ahora en el presente cómo enfrentarlos. En cuanto al trabajo, también ayudé con la búsqueda de información del subtema memecracia y el Estado según Hobbes y con la redacción de todo el trabajo junto con mis compañeras. Mi nombre es Viviana Flores y junto a mi grupo detallamos cuidadosamente diferentes puntos que influyen en la inestabilidad política. Yo me hice cargo de las conclusiones y dos partes del cuerpo del texto. La primera es la educación según la visión de Nussbaum y la segunda es la libertad junto con el principio de daño según Stuart Mill. Es importante recalcar la influencia de la educación en la inestabilidad política, ya que como bien sabemos, cada ciudadano mayor de 18 años cuenta con la capacidad de votar. Pero para poder votar bien y elegir bien a los candidatos debemos de tener muy en cuenta sus proyecciones en el país. Y para eso presentan propuestas. Sin embargo, algunos sectores del país, debido a la ineficiente educación, no cuentan con la capacidad de leer o escribir. En el mejor de los casos, el Estado les proporciona ayuda, pero no generan un cambio permanente en su estilo de vida. Los limitan a las labores de campo. La filósofa Nussbaum resalta mucho el hecho de que cada nación debe darle las herramientas correctas por igual a todos los ciudadanos, reforzando así la sociedad democrática. Sin embargo, la desigualdad educativa en nuestro país impide su pleno ejercicio. Nussbaum también destaca conceptos claves para el desarrollo y justicia social, uno de los cuales es la capacidad para llevar una vida digna. Las personas sin acceso a la educación, que es un derecho fundamental, ven vulnerados sus derechos y restringidas sus posibilidades de llevar una vida digna. Esta falta de educación permite llegar al poder a personas no aptas para un cargo político o presidencial. Un claro ejemplo es el expresidente Pedro Castillo, con el cual sectores como el sur y centro de los Andes se sintieron identificados, ya que para ellos este representaba la identidad serrana, pero no analizaron si estaba apto para el cargo. Este expresidente llegó a zonas donde el gobierno y por ende la educación no llega, generando en estas comunidades una esperanza de cambio permanente que no se llegó a concretar exitosamente.
Por otro lado, con el autor Stuart Mill hice un análisis junto a una problemática presente en el Perú, que es la censura a la prensa. Poniendo en contexto, este es el caso de un grupo de periodistas, en específico el medio digital y de reporteros, quienes cansados de ataques decidieron contar el problema por el que pasan los reporteros en el Perú. Este equipo recibió un ataque por exponer a un caso de corrupción. Este ataque demuestra que los poderes políticos pueden pasar por encima de la ley. Según el ranking de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, Perú se encuentra en el puesto 125. Reporteros Sin Fronteras alerta que algunos medios de comunicación, que antes eran confiables, han empezado a difundir información falsa y que los periodistas frecuentemente enfrentan agresiones por fuerzas de seguridad. Por esto entendemos el por qué algunos periodistas deciden formar parte de esta red de desinformación y corrupción que ser honestos y luchar por sus ideales, porque corren menos riesgo acoplándose a ellos. Vinculándolo con el concepto de Stuart Mill, destaca que en la sociedad existen individuos con la capacidad de expresar sus ideales sin importar las adversidades. Además plantea que existe un límite en la libertad individual, llamado el principio del daño, el cual consiste en no tener acciones que afecten a los demás, o la sociedad tiene derecho a intervenir con este contexto. Vemos que la prensa peruana se encuentra sometida a no poder ser libre, porque al fin y al cabo se unen para evitarse problemas con los poderes políticos. Los políticos pueden tener tanto poder que sus acciones pueden quedar impunes y ser ocultas indefinidamente. Esta investigación me ayudó a tener otra perspectiva de la situación en el Perú. Asimismo, comprender que no solo somos inteligentes o capaces por memorizar fórmulas, sino que también lo somos cuando adquirimos conocimientos mediante las lecturas y la filosofía. Gracias. Bien común según Santo Tomás de Aquino. Como se puede evidenciar, la educación es esencial para formar ciudadanos éticamente responsables y trabajadores eficientes y comprometidos con su labor. Es por esto que nos gustaría mencionar el famoso caso Muchasuelos, donde se ha comprometido el congresista Jorge Ancache, de Acción Popular, quien exigía un 10% de los sueldos a sus trabajadores y un 50% de los bonos. Además, también está involucrada la congresista María Cordero, quien, uno de sus trabajadores, había confirmado que durante 11 meses había entregado 5.000 soles de su sueldo y además se le exigía entregar costosos regalos como carteras y joyas. ¿Qué diría Santo Tomás de Aquino al respecto? Bueno, Santo Tomás de Aquino ve al Estado como una parte esencial para el buen vivir. Hace énfasis en que todo gobierno es eficiente siempre y cuando respete los derechos de todos los ciudadanos y busque el bien común de su comunidad. Es por esto que el gobierno debe reconocer sus límites. ¿Pero qué es el buen vivir? Es vivir según las virtudes. Teniendo esto en cuenta, podemos analizar que el caso Muchasueldos aumenta la inestabilidad política en el país. Esto debido a que la sociedad peruana no es una sociedad que proporcione lo necesario para ser una sociedad que busque el buen vivir ni haya un bien común. Por ejemplo, no se respetan los límites del poder público o del poder político, ya que es casi inexistente en este caso. Tampoco se respetan los derechos ciudadanos, ya que no se respetan los derechos de todos esos trabajadores. Por último, tampoco hay una primacía del bien común. Esto debido a que los congresistas utilizaron el poder que les otorga su cargo para poder buscar beneficios propios. Esto, además, está acompañado con lo que Santo Tomás de Aquino comunica acerca de la búsqueda de prosperidad material. Esto significa que la prosperidad material no es la mejor o no es necesaria enfocarnos solo en eso. Eso significa que, por ejemplo, si nosotros queremos riqueza o si solo nos enfocamos en la riqueza, nuestros congresistas, nuestras autoridades vendrían a ser economistas. Y si solo nos enfocamos en una sociedad con buena salud, nuestros gobernadores van a ser doctores. Nosotros debemos enfocarnos en el buen vivir, es decir, vivir según la virtud. Nuestros gobernadores y autoridades deben ser personas sabias, prudentes y justas. Sin embargo, ningún político involucrado en este caso fue sabio, prudente y justo. Ninguna persona con este perfil hubiera accionado de tal manera y exigido estas cantidades de dinero injustamente.
Se puede evidenciar en el caso una relación de jefe-empleado donde primaba la búsqueda de bienes materiales unilateralmente, lo cual claro que aumenta la inestabilidad política en el Perú. Esto debido a que eso significa que un congresista o una autoridad siente que tiene la capacidad de hacer cualquier acción ilícita siempre y cuando pueda aprovecharse de su ámbito laboral. Censura ortodoxa según Soto y Bars. Por otra parte, tenemos otra problemática que creemos importante para explicar la inestabilidad política, la cual viene a ser el ataque a la prensa o la prensa censurada. Por ejemplo, tenemos a los reporteros de investigación del equipo IDL, quienes fueron atacados debido a un reportaje que publicaron acerca de la corrupción sobre el caso Lavallato, lo que nos da a entender que todas esas autoridades y congresistas tienen el poder para pasarse por encima de la ley con tal de salvaguardar su imagen. En la actualidad, muchos reporteros no comunican o no informan adecuadamente por miedo a esta censura. Según el libro Arden las redes de Soto y Bars, hablan acerca de términos como poscensura y también censura ortodoxa. Me gustaría hablar de este último, debido a que la censura ortodoxa es, según este libro, el debilitamiento del poder. Los censores se sienten atacados y perciben deseos de humillación hacia su persona. Es decir, sienten que se vulnera el poder que ellos contienen o que ellos tienen en su cargo. En este caso, se puede evidenciar que hay una censura ortodoxa, ya que se vio vulnerado el poder de estos congresistas o de estas autoridades involucradas en el caso Lavallato, al comunicar la verdad a todos los televidentes. En la actualidad, se intenta obstaculizar de cierta manera la libertad del reportero o del comunicador mediante la represión del gobierno, utilizando su poder para censurar, ya sea directamente, como se puede ver en este caso, o indirectamente, mediante la intimidación. De esta manera, los reporteros no publican información por el miedo a la censura, ya sea porque los vayan a censurar, o muchos medios en la actualidad en el Perú ya están comprados y son censurados. En la actualidad en el Perú, todo comunicador tiene el riesgo o corre el riesgo, el peligro de caer bajo la censura ortodoxa, lo cual también afecta la inestabilidad política del Perú. Esto debido a que si un congresista o una autoridad con poder siente la capacidad de también poder hacer cualquier acción ilícita o de beneficio propio, este la va a realizar debido a que tiene la capacidad de poder salirse con la suya o de salvar su imagen luego de realizar estas acciones, debido, por ejemplo, gracias a la censura ortodoxa o el ataque a la prensa en este caso. Lo que me lleva, o las enseñanzas que me llevo de esta investigación, es acerca del panorama político en el que se encuentra el país. Si bien era consciente de todos los peligros y de todas las complicaciones que han pasado en estos últimos años, por ejemplo, que contamos con 6 presidentes en los últimos 5 años, lo cual ha traído mucho desorden en nuestro ámbito, hasta incluso internacional, en nuestro panorama internacional, no era muy consciente, por ejemplo, de todos estos ataques a la prensa y que se estima que en algunos años ya no va a haber canales de comunicación 100% verídicos, debido a que la mayoría son comprados o son censurados. Me llevo la idea de que, por ejemplo, nosotros los jóvenes, está en nuestras manos tratar de arreglar esta situación, ya que estamos futuros a votar, por ejemplo, en un caso, y necesitamos tener en cuenta mucho la importancia de la información para elegir a nuestros presidentes gracias al sufragio. Y mi aporte en el trabajo de investigación fue investigar y redactar los casos que he mencionado en esta ocasión: el bien común según Santo Tomás de Aquino, en este caso una acción ilícita o de corrupción, escogí el caso Mochasueldos, y la censura ortodoxa por Soto y Bars, en esta ocasión escogimos la prensa censurada y el ataque a la prensa. El análisis de estos casos en relación a estos filósofos, además de los antecedentes y contextos, la redacción en el documento, para posteriormente poder analizarlos con los filósofos correspondientes. Gracias.